Hola, pues todo el mundo sabe que la mejor manera de aprender un idioma, de llegar a un buen nivel en un idioma, es hacer inmersión en el país, ¿no? Ir a vivir al país para estar inmerso en el idioma. Pero muchas veces eso no da resultado. Muchas veces la gente va a vivir al país donde se habla el idioma y no aprende el idioma, o no aprovecha el tiempo y aprende muy poco, ¿no? Entonces, en este vídeo os voy a explicar cuáles son los mayores problemas que encuentra la gente cuando va a vivir a otro país y cómo solucionarlos, cómo asegurarnos que aprovechamos el tiempo y aprovechamos nuestra estancia en el país para aprender el idioma rápido. Entonces, vivir en el país es genial. Para aprender un idioma está muy bien, porque tienes exposición al idioma de manera automática. Estás caminando por la calle y lees señales. En el metro, la señora que anuncia las paradas, siguiente parada, Prado, pues te está hablando español, ¿no? Oyes español por todos lados. Cuando vas a la tienda, pues tienes que hablar español con el dependiente o la dependienta, ¿no? Pero por desgracia, a pesar de eso, hay personas que consiguen vivir en el país durante 10 años y no aprender el idioma que se habla en el país. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que nos pase eso? Lo primero es llegar al país ya con un buen nivel en el idioma. Esto no es 100% necesario. Hay personas que van al país, saben cero del idioma y consiguen aprender, ¿eh? Pero es mucho más fácil si una vez llegáis al país ya habláis suficiente. Tenéis por lo menos nivel intermedio, aunque sea intermedio un poco bajo, pero ayuda muchísimo. Porque, ¿qué pasa si vais al país y vuestro nivel en el idioma es bajo o no habláis nada del idioma? Bueno, una vez llegáis al país, la manera más fácil de solucionar vuestros problemas, vuestra necesidad de un piso, vuestra necesidad de comprar comida en el supermercado, de ir a restaurantes, de subiros en el autobús o en un taxi o lo que sea, la manera más fácil de solucionar esos problemas no es aprender el idioma. Aprender el idioma lleva mucho tiempo. La manera más fácil de solucionar esos problemas o la necesidad de amistades, de tener amigos, la manera más fácil no es aprender el idioma, sino es buscar alternativas, buscar formas para evitarte tener que hablar el idioma. Y la gente que va a un país y no habla el idioma, muchas veces se ve forzada a hacer eso, porque realmente no puedes esperar a poder hablar el idioma bien para conseguir un piso, o muchas veces incluso para tener amigos. Mucha gente tener que estar meses o tener que estar un año sin amigos porque está aprendiendo el idioma, pues no es posible. No es algo que mucha gente estaría bien o estaría contenta. Mucha gente se deprimiría estando tanto tiempo sin amigos, ¿no? Por lo tanto, mucha gente lo que acaba haciendo es buscando alternativas, buscando un supermercado en el que no necesita hablar, en el que puede coger las cosas y ya está. Buscar restaurantes en los que tienen menú en inglés o en el que tienen menú con fotos que puede apuntar, a señalar las fotos y ya está, ya le dan de comer, ¿no? Es buscar alternativas de esta manera. Buscar un amigo que le ayude pues, a ir al banco, a abrir una cuenta, o que le ayude a comprar un teléfono móvil o a cualquier otra necesidad de la vida. Y claro, una vez haces eso, una vez ya tienes toda tu vida lista, ya sabes cómo hacer todas las cosas necesarias, ya tienes amigos, ya no necesitas aprender el idioma. Ya estás en un punto en el que tu vida está más o menos solucionada, estás más o menos contento. Sí que estaría bien aprender el idioma, porque de vez en cuando hay cosas pues, que no son muy útiles, ¿no? Que si no sabes lo que pone ahí, o si no entiendes una persona, pues sí, hay veces que no es muy útil, pero bueno, no pasa nada, te las apañas porque ya tienes comida, tienes casa, tienes amigos, bueno, no pasa nada. Entonces, mucha gente llega a ese punto y entonces se vuelve complaciente, ¿no? Y racionaliza y dice, no, para vivir aquí pues no hace falta saber el idioma, así que ya yo estoy bien, no tengo que aprender el idioma. Entonces, además de llegar, si llegáis al país y vuestro nivel en el idioma todavía no
no está en el nivel intermedio, todavía no es lo suficientemente bueno, os recomiendo hacer crosstalk. Intentar hacer crosstalk todo lo que podáis. Buscad a gente que quiere aprender un idioma que vosotros habláis, y si podéis hacer crosstalk cada día, hacedlo cada día. Si podéis hacerlo 2 horas cada día, si tenéis el tiempo, os recomiendo que lo hagáis, por lo menos hasta que lleguéis a ese nivel intermedio. Y para encontrar una persona para hacer crosstalk, podéis ir a intercambios de idiomas, podéis buscar en meetup.com eventos, meetup.com no es una web, meetup.com, y ahí podéis encontrar eventos de intercambio de idiomas, eventos donde la gente va a hacer intercambio de idiomas. No os recomiendo hacer crosstalk en el evento, porque mucha gente que va al evento no va ahí para ponerse en serio a aprender un idioma. Mucha gente todo el rato está hablando en inglés y ya está, y solamente habla inglés. Os recomiendo ir a ese evento para conocer a gente que luego podáis hacer crosstalk con ellos, ¿no? Conocer a gente que esté interesados en aprender vuestro idioma, y luego, una vez tengáis su contacto, tengáis su WhatsApp o su email o Facebook, entonces podéis quedar con ellos, los dos, en un café y hacer crosstalk. Podéis hacer eso, conocer a gente en los eventos de Meetup, o podéis usar aplicaciones en el móvil, aplicaciones como Tandem o como HelloTalk, y así podéis conocer muy fácilmente a gente que quiera aprender vuestro idioma. Entonces, tanto para la gente que va al país y tiene un nivel muy bajo, como si tu nivel ya está bien, si tienes un nivel intermedio, que más o menos puedes apañártelas en el país, recomiendo que os pongáis en situaciones donde no sea fácil evitar el idioma. Os pongáis en situaciones donde no sea fácil hablar solamente inglés o hablar solamente vuestro idioma. Un ejemplo es no ir a vivir a una gran ciudad. Si realmente queréis aprender el idioma, es mucho mejor ir a vivir a una ciudad pequeña o a un pueblo donde haya muy poca gente extranjera y donde muchas veces también va a haber menos gente que hable inglés, ¿no? Pues si podéis, si tenéis esa opción, ir a vivir a un sitio así es lo ideal para poder mejorar en el idioma, porque realmente vais a sentir mucho más que lo necesitáis. También, si vais a trabajar en el país o vais a estudiar en el país, pues buscad un trabajo, una empresa o una escuela donde no hay muchos extranjeros, donde el nivel de inglés sea probablemente más bajo, pues buscad ya esos trabajos y esos estudios. Por ejemplo, si podéis hacer de au pair y cuidar de niños pequeños, pues podéis hablar con los niños todo el día, pasaros el día entero escuchando a los niños y aprendiendo el idioma, ¿no? También, como ya os he dicho antes en los otros vídeos, intentad ir a actividades sociales donde gente local participe en esas actividades, o a clubs de deportes, de fútbol o de bicicleta, a clases de baile, jugar a ajedrez, clases de yoga, clases de cocina para aprender a cocinar la cocina local. Todo eso, todos esos tipos de actividades, buscad las actividades a las que van la gente local, que no sea específicamente para extranjeros o que no haya muchos extranjeros. También es ideal si podéis compartir una casa o compartir un piso con gente local, que tengáis compañeros de piso, ¿no? Viváis en un piso o en una casa donde vosotros tenéis una habitación y en las demás habitaciones pues hay gente local. Yo hice eso en Japón y yo creo que eso es lo que más me ayudó a mejorar, a realmente llegar a tener un buen nivel en japonés. O también, si podéis hacer homestay, si podéis quedaros a vivir con una familia, sobre todo una familia donde haya mucha gente, que haya niños, si hay niños ya crecidos, que tienen una cierta edad, pues todavía mejor. Y bueno, si podéis tener una novia o novio, o una mujer o un marido local, pues también, claro, os va a ayudar a aprender mucho el idioma, pero en este caso también vuestro nivel en el idioma tiene que ser suficiente, porque si no vais a acabar hablando solamente inglés, ¿no? Con tu pareja. También, si vas a viajar por el país, pues hay maneras de moverte, hay maneras de viajar en las que naturalmente vas a conocer más gente local. Por ejemplo, si viajas en autobuses baratos, seguramente haya mucha más gente local. Si viajas en bicicleta, vas a poder conocer a mucha gente donde te vayas parando. Si haces autostop,
pues naturalmente vas a hablar con mucha gente en los coches que te lleven cuando estás haciendo autostop. Y bueno, pues ir también a los sitios donde normalmente la gente va a conocerse, como a bares y a fiestas y a otro tipo de actividades sociales, ¿no? Y bueno, básicamente es esto. Si cuando estéis en el país, intentad no ser complacientes, no acabar teniendo la rutina más fácil, intentad pues salir de vuestra zona de confort y haced pues este tipo de cosas, este tipo de actividades que os permitan pues conocer a los locales y estar realmente más expuestos al idioma y poder conseguir realmente esa inmersión en el idioma, ¿vale? En el siguiente vídeo os explicaré cuál creo que es el futuro del aprendizaje de idiomas y cuál es el futuro de Dreaming Spanish, en qué dirección quiero llevar a Dreaming Spanish.